¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a ver en este video lo que sería la cartilla número 4. Corresponde al jueves 26 de marzo. Esta cartilla es muy sencilla. Ya hemos trabajado de alguna manera con otros textos. Es una cartilla que vamos a trabajar un cuento con las preguntas que les hago siempre, básicamente. El cuento se llama Algo muy grave va a suceder en este pueblo, es de Gabriel García Márquez, y tienen un link a un PDF, un link a un audio, donde lo pueden descargar o lo pueden escuchar. Lo ideal sería que lo escuchen porque está muy bien narrado, es un cuento muy breve, dura nada, no les consume datos, el link que les doy ahí no les consume datos. Pero si por el motivo que fuere no pueden descargarlo, no pueden escucharlo, me avisan y les mando una fotito. Tengo armado una fotito del cuento, por si no han podido. Estos ejercicios ya los han entregado más de la mitad de los alumnos, pero si alguno tiene problemas con eso, me avisa y le mando la foto, no hay ningún problema. Bien. La idea es que escuchen o lean el cuento y después resuelvan una serie de ejercicios muy fáciles. El primero, yo les doy una serie de acontecimientos, cosas que pasan en el cuento, desordenados. Una señora dice tal cosa, otra persona dice tal otra, todo está mezclado y la idea es que me vayan diciendo qué pasó primero, qué pasó después. Lo van poniendo en una oración así, o si han impreso el material y lo tienen, le van poniendo el numerito al lado, fotito, y ahí estaría el ejercicio resuelto. Es muy fácil. Es ordenar la secuencia de acciones, digamos. El ejercicio siguiente son 4 ejercicios fáciles. El ejercicio siguiente son una serie de preguntas respecto del cuento. Las de siempre. Resumir el argumento. Resumir el argumento, cuando les pido eso, recuerden que no les estoy pidiendo un resumen de la historia, les estoy pidiendo un resumen del argumento. Es decir, una oración muy breve con la idea general del cuento. Por ejemplo, una persona piensa que va a pasar algo, o una persona específica, y entonces tal cosa, ocurre una serie de hechos. Es eso, es una oración, no les estoy pidiendo que resuman, porque para resumir, o sea, el resumen del cuento lo tienen en el ejercicio anterior, donde han hecho la secuencia de acciones. Entonces, en este ejercicio no hay que resumir. Lo que hay que hacer, cuando les pido el resumen del argumento, por eso se los enuncio así, resumen del argumento, no resumen del cuento. Es una frase con la idea general del cuento. No les pido ni que me cuenten cómo termina, o sea, la idea general sobre la cual giran todas las acciones del cuento. Es mucho más simple de lo que la mayoría se ha complicado haciéndome todo el resumen, y la idea no era esa, si ya tienen el resumen hecho arriba. Después, bueno, que me indiquen cuál es el personaje principal. Tengan en cuenta siempre, lean muy bien las preguntas de las consignas. ¿Por qué? Porque yo acá les pido el personaje principal. Si les pido el personaje principal, estoy hablando de una sola persona. Hay un personaje principal en este cuento, que es el que mueve, o sea, desencadena todo. Entonces, ténganlo en cuenta en la respuesta. El personaje principal de este cuento es tal. En la tercera pregunta, lo que les pido es el tipo de narrador. Ahí tienen, en el cuadrito de al lado, tienen las distintas maneras en que puede darse un narrador según lo hemos visto nosotros. No les pido ni tercera persona, ni quinta persona, lo que les estoy pidiendo es si es testigo o personaje, el narrador, y si es objetivo u omnisciente. Y ahí tienen testigo objetivo, testigo omnisciente, personaje objetivo o personaje omnisciente. Esas son todas las variables que pueden tener, que son 4. Dado que en este texto el narrador es
una persona que observa qué es lo que está pasando, no es uno de los personajes del cuento, y sabe lo que piensan, lo que sienten esos personajes, ¿qué tipo de narrador será? Piénsenlo desde ese lugar, digamos. Después, el espacio en el que se desarrolla la historia, ahí lo que les pregunto ¿es real? ¿Se desarrolla en un lugar real? ¿Se desarrolla, es decir, un lugar que existe en el mundo que conocemos, una provincia X, un barrio X, que existe en la realidad, no sé, Rama Caída, El Sosneado, por ejemplo, o si es un lugar imaginario, es decir, un lugar que parece un lugar real, el pueblo de Plumas Verdes. Parece un lugar real, pero en realidad no lo es un lugar ficcional, eso sería imaginario, y después si es un lugar fantástico en el que hay hadas, duendes, vuelan, no sé, hablan los mates, no sé, ocurren cosas que no podrían existir bajo ningún concepto en lo que sería el mundo nuestro real. Entonces, vuelvo, la pregunta D es, ¿qué tipo de espacio? El espacio en el que se desarrolla la historia es real, imaginario o fantástico. Una de esas tres opciones, no hay más. Y la última, cómo se presentan los acontecimientos teniendo en cuenta el orden temporal en el que ocurrieron. Muchos han ignorado esto, no sé por qué me gasto, miren, así se los digo. Cuando les pido cómo se presentan los acontecimientos tienen la lista arriba que han hecho en el ejercicio 1, de cómo va pasando, cómo van desarrollándose las acciones, los acontecimientos de la historia. Entonces, esos acontecimientos, así en esa lista que han armado, así como los va contando el narrador, ¿han ocurrido en ese orden? ¿O el narrador nos cuenta primero el final y después sube y después baja y después nos cuenta lo que pasó la semana pasada y después viene y te dice lo que pasó hace media hora y después vuelve para... Es decir, de manera lineal o no lineal se presentan los acontecimientos. Y tienen un tip de redacción ahí, teniendo en cuenta el orden temporal. Por favor, usen esos tips de redacción. Insisto en esto muchísimo. Saber o manejar estas herramientas de redacción les puede facilitar mucho la vida. El problema es que no se acostumbran a usarlas porque nunca las usan. Úsenlas, por favor. Se los pido, de rodillas. Bien. Después tienen 2 ejercicios más que son de interpretación. El primero, el ejercicio 3, lo que les pido es, hacemos una especie de relación con lo que está ocurriendo en estos momentos con el tema del coronavirus o el COVID, que podría bien ponerse en relación con lo que ocurre en ese pueblo. En esta cosa de gente que ha salido desesperada a comprar papel higiénico o que ha comprado desesperadamente, ha acumulado productos creyendo que se iba a acabar de alguna manera y al final por suerte eso no pasó, por ahora por lo menos, toco madera, y entonces la idea es que extraigan cuál sería la moraleja de este cuento, o sea, para ponerlo en relación con eso. La moraleja del cuento es que hay que hacer caso, no hay que hacer caso, hay que desesperarse, no hay que desesperarse. ¿Qué pasa en el cuento? ¿Cómo podemos usar eso del cuento para extraer un lema que nos sirva de alguna manera para interpretar la situación actual que estamos viviendo? Y por último, digamos, el ejercicio 4 es para que establezcan una relación con el cuento de El Saborneman que habíamos visto, el de Cristóbal, que habíamos visto en clases. No sé si se acuerdan del muchacho que llegaba al pueblo y la gente no lo recibía, etcétera, que tiene una moraleja, y se las pongo ahí, se sabe que ninguno puede nada frente a la estupidez organizada. Esto es para que pongan un poco también en relación con el ejercicio anterior. ¿Y cómo podríamos relacionar entonces esa moraleja con la moraleja que han extraído ustedes en el ejercicio anterior? Les doy un tip de redacción acá abajo, al costadito, para que les ayude a analizar, o sea, a empezar la frase. En ambos cuentos
ambos cuentos nos enseñan tal cosa. Los dos cuentos se relacionan porque, no sé, sus moralejas son parecidas porque los dos hablan de que, o sea, cómo se organiza la gente, cómo no se organiza la gente, cómo se teme, cómo se reacciona temerosamente ante lo desconocido o ante una noticia que nos puede desesperar de alguna manera. Tanto el cuento de García Márquez como el del Elsa Bornemann nos invitan a reflexionar acerca de, es decir, les tiro 3 frases con las cuales podrían empezar la respuesta y lo ideal sería que si no es esta, usen esos elementos. Eso es toda la cartilla, son ejercicios muy sencillos, espero que les resulte fácil y recuerden por favor usar las cosas de redacción. Se las doy para que las usen, para que las aprovechen y se acostumbren a usarlas porque les van a ser muy útiles, si se acostumbran desde ahora, para futuros ejercicios que vamos a tener sobre redacción. Eso es todo por hoy. Nos vemos. Que tengan un lindo día. Hasta luego.